Ahí estamos. Bueno, retomamos entonces. Como les decía, vamos a ver ahora una serie de consideraciones antes de ver una aplicación práctica. Así que algunas consideraciones que son importantes para entender lo que hasta ahora hicimos con esta demostración, que si bien es fácil desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista por ahí conceptual, tiene sus pormenores. Entonces, la primera consideración es que la fórmula de Jurafsky-Collignon se desprende de la expresión de flexión. ¿Sí? En todo esto, para esta deducción, fíjense que la expresión de flexión se realizó trabajando con el tema de linealidad mecánica. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. Se ha trabajado, simplemente lo distinguimos, porque muchas veces uno dice, bueno, a ver, nos hacen la pregunta, bueno, pero acá vale la hipótesis de linealidad mecánica, y uno tiene que empezar a vincular un poquito las cosas y es preferible tenerlo un poquito más claro, ¿no? Se ha trabajado con la hipótesis de linealidad mecánica. Esta hipótesis de linealidad mecánica, recuerden que es entre sigma y epsilon, y vamos a ponerlo con rojito, en relación lineal y proporcional. Bien. Acá, fíjense, en esta expresión uno podía haber tomado, yo puedo tener esto, que es el módulo, ¿cómo se llama? En la parte positiva y en la parte negativa, que lo llamo atracción y acompresión respectivamente. Bueno, podrían haber sido distintos. Nosotros hemos trabajado con que ambos módulos de elasticidad longitudinal, tanto el de tracción como el de compresión, son iguales. Es decir, yo podía haber tenido una situación como esta, ¿no? En donde yo tenga un módulo de elasticidad y otro módulo de elasticidad. Entonces, bueno, esto nosotros no lo hemos ni visto ni analizado. Así que esto no. Para nosotros esto. En este caso, el módulo de elasticidad es distinto a tracción que a compresión. ¿Quedó claro? 4. Hemos trabajado con un material homogéneo. Bueno, ¿qué hubiera pasado si el material no hubiera sido homogéneo? Tendríamos que trabajar con algo que se llama transformación de la sección o también homogenización de secciones. ¿Entendido? Antes la materia la dábamos en 8 horas semanales y el tema de homogenización de secciones lo veíamos, ahora no hay tiempo, pero se los menciono, ¿no? Porque muchas veces uno puede tener una sección rectangular, por ejemplo, que sea de madera, pero uno agarra y lo quiere reforzar con una chapa de acero abajo. Entonces, el elemento estructural no es homogéneo, porque tengo una parte de madera y una parte de acero. Esto es común verlo en muchos lados. Entonces, bueno, esto requiere todo un tratamiento distinto que, bueno, nosotros no lo estamos viendo. Bueno, el otro tema, y último, o quinta observación, es que fíjense que en la expresión final de Jurafsky,
no ha intervenido ningún término o parte de la expresión de flexión, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque realmente no nos interesa, ¿no? O sea, no nos interesa porque lo que nos interesa son los cambios de momento o variaciones de momento. Que justamente producen el corte. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Con estas consideraciones, ¿alguna duda? No. Bueno. Este tema tiene algunas cuestiones que son un poquito, con bastante desarrollo matemático, así que, bueno, tengan un poquito de paciencia. Después la aplicación de esto, honestamente se lo digo, es mucho más divertida y mucho más llevadera, pero tenemos que entender un poquito de dónde sale. Entonces, si no entendemos eso, es como que un poco se nos complica también. Así que, por eso es que... ahí está. Bueno, muy bien. Bueno. Bien, el 9-10 entonces. Bueno, vamos a ver ahora la aplicación a una sección rectangular. Vamos a ver la aplicación de esto a una sección rectangular. Así que nos va a venir bien. Y para entender un poquito cómo sale, después la van a ver en la práctica a secciones que a perfiles abiertos, como un perfil doble T o similares. Bueno, eso es un poquito más complejo. Se los dejo yo a los chicos de la práctica para que lo hagan. Así que ustedes dirán, Luis, sos un piola bárbaro, porque al final de cuentas vos haces lo más fácil y dejás a los otros lo... Bueno, sí, evidentemente. Nada, mentira. Simplemente porque no nos da el tiempo, ¿no? Si, no puedo dar todo acá, así que lo dejo más como una parte de ejercitación de eso y, bueno, no nos queda sino el tiempo para avanzar. Es un tema que esto es bastante largo, así que, bueno, y tiene un poquito sus pormenores e inclusive las expresiones, como vamos a ver la semana que viene, de Jurasky y Collignon, también tiene sus limitaciones en su aplicación, o sea que tampoco es una expresión que tenga un grado de aplicabilidad muy grande, aunque para la mayoría de los problemas de ingeniería que nosotros realizamos, les puedo asegurar que funciona perfectamente. Funciona perfectamente y es una expresión que ha sido descubierta hace más de 200 años. Así que para otras cosas no, pero uno sí siempre tiene que conocer cuáles son la aplicación y las limitaciones que tiene cada expresión siempre dentro de la ingeniería, ¿no? Eso es lo fundamental, porque si no terminamos aplicando algo que después no nos sirve de nada. Muy bien. Bueno, entonces. Tenemos una sección rectangular de ancho P, que todavía no la hemos indicado, que lo voy a indicar ahora. Ancho B. Altura H. Los ejes Y y Z son los ejes principales de inercia baricéntricos.
¿eh? Y lo que voy a hacer es producir un corte. Vamos a considerar que tengo una flexión simple recta, es decir, con M es igual a MI. Entonces, uno si quiere lo puede tener acá, en el momento, y vamos a ver que es positivo, simplemente por una cuestión ahora de una situación simplemente de comodidad. No da lo mismo hacerlo negativo o positivo, simplemente nos conviene ahora trabajar con todo positivo y después todo queda en función de eso. Y a Z asterisco, es decir, desde el eje neutro, yo voy a producir un corte. Esta sección de acá es el área que está resbalando. Este es el área que resbala, A asterisco. Por lo tanto, esta distancia que uno tiene acá es H sobre 2 menos Z asterisco. Entonces, lo que nosotros queremos aplicar es la expresión de Jurafsky-Collignon. ¿Y cuál es esa expresión de Jurafsky-Collignon que queremos aplicar? Es esta de acá. Las tensiones tangenciales medias es igual al corte en Z por el momento estático de la sección que resbala respecto del eje neutro sobre el momento de inercia por B asterisco. Ahora, fíjense que para una sección todo esto de acá es constante. Miren, todo esto de acá. Si yo corto con todos anchos que son paralelos al eje Y, todo esto de acá es constante, porque la sección para un determinado estado de carga tiene un corte en Z determinado. El momento de inercia de la sección es constante. En esa sección. Y B, perdón, si yo corto con ejes paralelos al eje neutro, también es constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Podría haber suceder que B no fuera constante, pero en este caso sí es constante. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, la única magnitud que en definitiva voy a tener que evaluar va a ser esta de acá. El momento estático. Única magnitud a evaluar. ¿Quedó claro, chicos? Sí, sí. Bien. Entonces, como acá produje un corte genérico, lo que quiero evaluar es el momento estático de esta sección que está resbalando respecto del eje neutro. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Perdón. Como ustedes ya saben, a veces me conviene cortar en un determinado lugar, separar la hoja y es mucho más fácil. Así que bueno. Esto va a ser igual a ¿qué? A la integral del área extendida, todo el área de asterisco, de Z por diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Y diferencial de área, ahora lo voy a poder escribir de la siguiente manera. B por diferencial de Z. Esto obviamente es el diferencial de área. Ahora bien, para esta sección B es constante. Y entonces cuando lo integro en diferencial de Z, ya puedo definir tranquilamente los límites de integración de esto. Entonces, voy a definir B, que es la integral entre Z asterisco y H sobre 2 de Z por diferencial de Z. Bueno, esto de acá, cuando yo integro, ¿qué me queda? Me queda. Pues acá no, voy a seguir allá. Ahí arriba, entonces me queda que es igual a lo siguiente. Esto es igual a B por
h sobre 2 menos z asterisco por todo esto de acá, fíjense que es el diferencial de área, por sería z asterisco más h sobre 2 menos z asterisco por 1/2. Esto sería todo el momento estático. Esta es la distancia. Este sería el brazo de palanca respecto del eje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá alguna duda? Yo medio me perdí en el medio, pero bueno. No, decime, lo vemos, dale, que es una pavadita. Pero a ver, fíjate, si yo quiero calcular el momento estático de esto, que es igual al área de esto por la distancia del baricentro de G asterisco a G. Entonces, fíjate que el área de esto, ¿qué es? Es B por H sobre 2 menos Z asterisco, que es esta área rayada. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y la distancia qué es? Es Z asterisco más la mitad de esta distancia, que es 1/2 de H sobre 2 menos Z asterisco. Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, con eso. Entonces, bueno, esto ahora lo distribuyo y fíjate en qué me queda. Me queda B por H sobre 2 menos Z asterisco por, fíjate, H sobre 2 por 1/2 es H sobre 4. Y Z asterisco menos 1/2 de Z asterisco es más Z asterisco, ¿no es así? Perdón, sí, más Z asterisco sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, sí. Bueno. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahora, de acá yo puedo sacar un medio como factor común. Entonces saco factor común 1/2 y me queda 1/2 de B por H sobre 2 menos Z asterisco por H sobre 2 más Z asterisco. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a 1/2 de B por la diferencia de cuadrados, ¿no? O sea que sería h al cuadrado sobre 4 menos c asterisco al cuadrado. ¿Hasta ahí? ¿Venimos bien? Bueno. Entonces, ya más con esto no puedo operar, pero ya lo puedo reemplazar acá. Entonces, reemplazo ahí y ¿qué me queda? Me queda tau medio es igual a el corte en z y subí, ¿qué es? Es b h cubo sobre 12. Este momento es esto que acabamos de ver, 1/2 de b por h al cuadrado sobre 4 menos z asterisco al cuadrado, todo dividido b. Entonces, fíjense, a ver. Este 2 se va, me queda 6. Este b se va con esto de acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que tau medio es igual a, el 6 pasa arriba, me queda 6 por q sub z sobre b h cubo por h al cuadrado sobre 4 menos z asterisco al cuadrado. ¿Hasta acá venimos bien? No hice nada del otro mundo, ¿sí? ¿Me vienen siguiendo? ¿Me vienen siguiendo? Sí. Bueno, de acá, por una cuestión ahora de cómo voy a expresar la fórmula, voy a sacar como factor común h cuadrado sobre 4 de este paréntesis. Con lo cual me va a quedar 1 acá y acá me va a quedar z asterisco dividido h cuadrado sobre 4. Entonces, esto, y van a ver por qué tiene la ventaja que lo voy a hacer. Por h cuadrado sobre 4. Por 1 menos. Para sacar h cuadrado sobre 4, quiere decir que h cuadrado sobre 4 va acá abajo.
Pero h cuadrado sobre 4 es h sobre 2 todo elevado al cuadrado. Entonces fíjense que yo lo puedo escribir eso como 2 por z asterisco sobre h todo elevado al cuadrado y cierro corchetes. ¿Está bien? ¿Mm? ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, pasa, yo estoy copiando, pero... Ah, bueno, dale, te aguanto. Copiá tranquilo y fíjate que lo entiendas. Si no entendés algo, párenme, chicos, porque no tiene sentido que siga y no se entendió algo. Ah, dale, gracias. Sí, dale, avísame. Yo te espero, avísame vos cuando terminás y si lo entendiste, y si hay algo que no entendiste, me decís y... Mirá, mientras le contesto a Adriana, mientras vos copiás tranquilo, que no sé qué me está preguntando, pero... Avísame eso sí cuando termines. Sí, en la última dice 6qz sobre b por h al cubo y h cuadrado sobre 4 está de factor común. Sí, claro, que es lo que saqué de antes de factor común. Acá me quedó 1 menos, y entonces acá me queda 2 por z asterisco sobre h, ¿no? Ah, al Sí, cuadrado. sí, todo el cuadrado, obviamente, todo el cuadrado. Sí, ahí está. Bárbaro. ¿Se entendió entonces hasta ahí? Sí, sí. No sé. Yo terminé, por lo menos si me estabas esperando. ¿Acá? Bueno, bárbaro. Seguimos entonces. Un segundo que le estoy contestando. Adriana Talaxian, que me está preguntando algo de mañana y ya le digo. Se ve que se olvidó que estaba dando clase, así que, bueno, muy bien. Perfecto. Bien, entonces, ahora, a ver, vamos a hacer así. Voy a dejar esto acá, así por lo menos enganchamos hasta que enganchemos la última parte. Y esto de acá, ahora, perdón, acá yo puedo ya simplificar. Fíjense, h cuadrado se me va con el cubo, 4 dividido 2, 2, 6 dividido 2, 3. ¿Y qué me queda? Me queda esto de acá. Mira, me queda que tau medio es igual a 3 medios de qz sobre b por h, por 1 menos 2z asterisco sobre h, todo esto elevado al cuadrado. Y esta es la expresión final de cómo varían las tensiones tangenciales para la sección rectangular. Fíjense que 3 medios es un coeficiente, qz es un valor constante, b y h son constantes para la sección. La única variable independiente acá, la única variable independiente es z asterisco. Es z asterisco. Y fíjense una cosita más. Tau m, ¿qué tipo de tensiones va a ser? ¿Va a ser tau xz o tau xy? XY. No, xz. Claro. Porque el corte es en z justamente. En este caso, ¿no? O sea, vos fíjate que cuando vos cortás, en ese caso, mira, vamos a hacerlo así. Si yo corto, cuando yo corto, por ejemplo, que acá estoy cortando la parte de abajo,
A ver si ahí me alcanzan a ver. ¿Sí? Acá me van a aparecer tensiones en este plano, que pueden ir para un lado o para el otro, ¿no? En este caso van a ver que va para allá. Entonces, acá me quedan estos. Y estos están, fíjense que la cara es la cara X y tiene la dirección del eje Z. Entonces, por eso, estas tensiones son tau XZ. Mientras que estas son tau ZX. ¿Sí? ¿Quedó claro? Recuerden que las tensiones tangenciales siempre tienen dos variables. La primera variable indica la normal del plano que estoy considerando. En este caso, fíjense que si la sección es así, la normal saliente es el eje X. Entonces, por eso son tensiones tau que empiezan con X. Y después, la segunda variable indica la dirección. Puedo tener la dirección Z o la dirección Y. Como acá tiene la dirección Z, son tau XZ. ¿Entendido? Si tuviera un corte en Y, tendría tau XY, pero las tau XY yo cortaría de esta manera. Y las tensiones serían ahí. ¿Quedó claro? Esas serían tau XY. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Bueno. Les pido un segundo, por favor. Discúlpenme un segundo. Seguimos grabando. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos queda entonces la variación de las tensiones en toda la altura de la sección que estamos analizando. Así que esto nos queda de la siguiente manera. Entonces acá tenemos y lo que quiero ver es cómo varían a lo largo de todo el eje Z. Entonces, la variación de esto a lo largo de todo el eje Z es lo que ahora les voy a decir. Fíjense, ¿cómo va a ser la ley de variación en función de esto que estamos viendo acá nosotros? A ver qué les parece. A ver. Cuadrático. Cuadrática, perfecto. Fíjense que si Z asterisco es igual a 0, esto de acá, este segundo término se anula y me queda que tau medio, que en este caso es tau XZ, es igual a 3 medios de Q sobre B por H, donde B por H es el área de la sección. Y a medida que yo me voy alejando del 0, este término toma un valor no nulo y por lo tanto esta parte, que es la parte variable, lo que está en corchetes es la parte variable, esto es la parte constante, se va modificando y se va achicando. Por lo tanto, a medida que yo me voy alejando del eje neutro, las tensiones van disminuyendo. Fíjense que para Z asterisco igual a H sobre 2, ¿cómo me queda? Me queda que tau XZ es igual a 3 medios de Q sobre B por H por 1 menos 2 por Z asterisco es H sobre 2, acá iba H al cuadrado, esto se va con esto, me queda 1 menos 1, 0, esto es 0. ¿Entendido? O sea que en los bordes, tanto acá como acá, eso es nulo. Las tensiones tangenciales son nulas. Y la ley de variación es la que les voy a indicar ahora. Ahí está. Es el valor máximo.
y esto es positivo, ahora les indico por qué es positivo, ¿no? Y, bueno, y esto se raya en forma horizontal, y ahora vamos a ver por qué se raya en forma horizontal. Pero previo a eso, quiero comentarles un par de cosas. ¿Está bien que acá sean nulos en los extremos las tensiones tangenciales? A ver qué piensan ustedes. ¿Qué dicen? Puede tener que ver con que se te generan tensiones como salientes a la hoja, si hay tensiones en los extremos, y como la barra, como no tenés cargas en lo que sería la parte longitudinal de la barra, está bien que sea cero. Perfecto, muy bien, bárbaro. No, la única corrección que si me permitís, que quiero hacer es que no son tensiones salientes, son tensiones tangenciales. Ustedes tengan en cuenta, lo voy a dibujar acá, y está la última hoja, o sea que ya terminamos la clase. No terminamos nada la clase, tengo que ser un poquito más todavía. Tengan en cuenta que, a ver, la barrita, esta con la que nosotros estamos acá trabajando, es algo así. A ver. Muy bien, lo hago rápido. Aquí está la barrita. Acá está. Entonces, imagínense que otro acá. Muy bien. Está perfecto lo que dijiste. Muy bien. Ahí, y esto acá. Bueno. Entonces, fíjense, imagínense que yo acá tengo uno de los apoyos y acá tengo el otro de los apoyos. Entonces, si yo tomo este cubito, fíjense, y si yo lo cargo, lo estoy cargando con carguitas así, por ejemplo. Entonces, toda la superficie lateral, tanto de las 6 caras de este prima, está libre de cargas. Entonces, si yo considero este cubito elemental de acá, ¿sí? Y ahora ese cubito yo me lo agrando, lo agrando, ¿sí? Fíjense que en esta cara, que es la cara de arriba, como bien vos dijiste, no existen tensiones tangenciales. No existe ninguna carga, ningún esfuerzo. Entonces las tensiones tangenciales ahí son nulas. Por lo tanto, por Cauchy, acá también son nulas. Y eso pasa en todos los puntos de acá, como en todos los puntos de abajo de la sección. ¿Entendido? ¿Me expliqué? ¿Chicos? Sí, entendí. Bien. Y lo otro que sí quería comentarles acá es lo siguiente. A ver, para un nivel cualquiera, por ejemplo, este de acá, bueno, yo ahí voy a tener un valor de las tensiones tangenciales que van a ir así. Esas son las tensiones tangenciales tau xz a un nivel z asterisco, donde z asterisco es esto de acá. Por ejemplo. Y fíjense que para eso, este valor es esto de acá. Para todos los puntos es constante. Es decir, para z asterisco, tau xz es igual a constante. Es decir, en todos los puntos estos, el valor es siempre el mismo. No varía. Lo cual, esto es lo que me dice la fórmula de Zularsky, lo cual no es exactamente así,
Y después, la semana que viene, les voy a explicar esas limitaciones o esas diferencias con la realidad que tiene la expresión de Jurafsky. ¿Entendido? ¿Me expliqué? ¿Chicos? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a agarrar unas hojas, porque si no... Bien. Esto es por ahora lo que... Y esto es la explicación de lo que recién acabamos de ver. Bueno, vamos a ver un concepto que sí es muy importante, que nos va a servir para lo que viene ahora a continuación, que es lo que se denomina flujo de corte. Flujo de corte. Este concepto sí es importante que lo tengamos todos en cuenta. Entonces, lo que voy a hacer es, a ver, donde tenía acá estas hojitas, voy a retomar esto de acá. Voy a retomar esto de acá. No, perdón, esto de acá. Voy a retomar esto de acá. Así que tengan un poquito de paciencia, lo voy a volver a dibujar para ver qué es lo que hacemos. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a hacerlo así. Está. Muy bien. Bien. Bueno, muy bien. A ver, esto es así. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces, fíjense que esto de acá, vale B. Que a su vez, esto de acá, y esto de acá, vale diferencial de X. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que uno acá ve? Ve que nosotros vamos a tener acá nuestras tensiones tangenciales. Y obviamente tenemos acá nuestras fuerzas de resbalamiento. Entonces, fíjense que, ahora continúo acá, esta era la fuerza de resbalamiento. Y tengan en cuenta que cuando uno calculaba la tensión media, ¿qué hacía? Hacíamos la fuerza de resbalamiento dividido el ancho B y dividido el diferencial de X. Esto, en definitiva, es una fuerza por unidad de superficie, una fuerza por unidad de superficie, media o promedio. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo este B lo paso al otro miembro multiplicando, ¿qué me queda? Me queda tau medio por B es igual a R por diferencial de X. ¿Y esto qué es ahora? ¿Qué es ahora eso?
una fuerza por unidad de longitud. Perfecto. Muy bien. Esto es una fuerza por unidad de longitud. Bueno, a esta fuerza por unidad de longitud nosotros la vamos a denominar con la letra F. Va a ser, muchas veces se le escribe como diferencial de F respecto de X, que para nuestro caso es R sobre diferencial de X, o tau medio por B. A esta fuerza por unidad de longitud se la denomina flujo de corte. Se la denomina flujo de corte. Ustedes miran, Luis, ¿para qué nos definís esto? Bueno, tengan paciencia y ya les voy a explicar para qué se los define. ¿Quedó claro? ¿Mm? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a empezar ahora con esta definición. Este concepto justamente lo vamos a utilizar mucho ahora en lo que viene a continuación. Vamos a empezar con lo que se denomina uniones. Uniones. Así que vamos a empezar con lo que se denomina uniones. Vamos a empezar con una unión lo más simple posible, pero necesito explicarles un poquito, bueno, una serie de particularidades respecto de las uniones, y esto nos va a llevar un tiempito. Así que la semana que viene vamos a terminar con flexión variable y vamos a ver lo que nos quede de la clase de inestabilidad del equilibrio. Entonces, Luis, perdón. No, un segundito, ¿no podría poner la hoja anterior que le saco una foto así sigo copiando? copia tranquilo, dale, copia que te No, explico. igual ya le saco con unas crillos y ya. Listo, gracias. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bueno, listo. ¿Ya está? Perdona, la saqué de vuelta. Está, ¿no? Sí, 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 gracias. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que es uniones. Uniones. Y voy a empezar con un par de casitos lo más sencillos y vamos a ir viendo un poquito, es decir, lo que nos queda de la clase voy a definir una serie de elementos. Esa serie de elementos, ¿cómo se llama? Nos van a permitir para la semana que viene estar preparados para ya calcular las uniones. ¿Está bien? Entonces, imagínense que yo voy a calcular ahora, voy a hacer lo siguiente. Tomo imagínense que tengo dos chapas, ¿está bien? Que no necesariamente tienen que tener el mismo espesor. ¿Sí? Esas dos chapas yo quiero que trabajen en forma conjunta, y para que trabajen en forma conjunta les voy a hacer un agujero a cada una de esas dos chapas. ¿Está bien? Entonces, imagínense que yo a esta le hago un agujerito acá, lo voy a hacer en lápiz, a ver, para que se vea bien. A cada una le hago un agujero y hago coincidir el agujero para que pasen. Es lo mismo que tengo estas dos hojitas. Fíjense, miren lo que voy a hacer. Si yo hago coincidir el agujero, puedo pasar el perno o el tornillo. Si no hago coincidir los agujeros, no puedo pasar el perno o el tornillo. ¿Entendido? Y ahora vamos a ver un poquito qué es lo que hacemos. En el caso más general, la chapa de arriba vamos a suponer que tenga un espesor T1, la chapa de abajo vamos a suponer que tenga un espesor T2. Voy a colocar ahora un tornillo con tuerca y arandela. Ese tornillo es el que les voy a dibujar ahora acá. Ahí estamos. Obviamente, el tornillo, ahora le voy a explicar bien los elementos de un tornillo. El tornillo tiene su cabeza y su vástago. Y obviamente acá se le coloca, la parte de arriba es la cabeza,
que todos los tornillos estructurales son de cabeza hexagonal. Hay algunos que son de cabeza cuadrada, pero la mayoría hoy en día son todos. Acá lleva una arandela y después lleva la tuerca, que aprieta, obviamente, aprieta el tornillo contra esto de acá. Entonces, fíjense que el objetivo de esto es que cuando yo acá le aplique una fuercita P para allá y acá aplique la misma fuerza P para allá, se pueda transmitir esa fuerza P de un lado al otro. ¿Entendido? Es lo mismo que yo recién les decía esto. Fíjense, yo hago coincidir acá, vamos a hacerlo así, esto de acá, el pernito este. Lo ven ahí, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a estirar, el perno hace que, obviamente, bueno, acá porque lo tengo flojito, pero el perno hace que esto no se separe. Si yo no tuviera el perno, cuando tiro, esto se desplaza. Entonces, lo que estoy provocando, no sé si lo alcanzan a ver, es que justamente las chapas, cuando las tiro, el perno me funcione como agarre y pueda transmitir la fuerza de una parte a la otra de la estructura. ¿Entendido? ¿Me expliqué con esto? Sí, sí. Bien, entonces, esto ahora, si uno lo ve, esto lo vimos así en corte, si yo ahora lo veo en planta, voy a tener lo siguiente. Así que tengan un minuto de paciencia. Esto tiene muchos dibujitos, porque es la mejor manera de entenderlo, ¿no? Entonces, así que acá está. Acá está. Este es este borde. Este es este borde. Este es este borde de acá arriba. Acá este borde lo dibujo en línea de puntos porque no lo veo directamente, ¿sí? Y tengo acá. Bueno, y acá sí lo que tengo después es, acá tengo el agujero para que pueda pasar el tornillo, si no, no tiene sentido. Entonces, esta es la chapa de abajo que tiene un espesor T2. Esta es la chapa de arriba que tiene un espesor T1. Acá aplico las fuerzas P. ¿Y el tornillo dónde lo tengo? Y el tornillo lo tengo acá. Obviamente, el diámetro del tornillo tiene que ser más chico que el diámetro del agujero. Si no, no pasa. Es obvio, ¿no? Así que, bueno. Y un elemento más que no les definí, que se los voy a definir ahora, que es este de acá, que lo dibujo en este celeste turquesa, que es el plano entre las dos chapas, es lo que se denomina plano de corte. Y ahora vamos a ver por qué se lo denomina plano de corte. ¿Entendido? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió esto? Sí, se entendió. ¿Sí? Bien. Entonces, como les dije, el diámetro del agujero es más grande que el diámetro del bulón, si no, no pasa. Y un tornillo, ¿cómo está constituido? Bueno, un tornillo básicamente está constituido de la siguiente manera. Tiene esencialmente dos partes. Dos partes. Muy bien. Acá. La primera parte, que es la más grande, la más gruesa, es lo que se denomina la cabeza del bulón, y después tenemos lo otro, que es el vástago del bulón. Esto es cabeza del bulón o del tornillo, ¿no? Es indistinto eso. Cabeza del bulón, y después esto, que es el vástago del bulón. El vástago, a su vez, tiene dos partes.
Estas dos partes son las siguientes. Una parte lisa y una parte roscada. ¿Está bien? El diámetro de la parte lisa es lo que se conoce como diámetro del bulón. Vamos a ponerle acá, dB, diámetro del bulón. DAG, diámetro del agujero. Obviamente, acá, el diámetro más chico es esto de acá, ¿sí? Que se lo conoce como D. Entonces, lo que siempre tiene que pasar, a ver, lo más recomendable es que el plano de corte siempre pase por la zona lisa y no por la parte roscada, porque acá la parte es menos resistente. A veces no queda más remedio y se tiene que hacerlo pasar por la parte roscada, con lo cual disminuye la capacidad de ese bulón. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Sí, sí. Bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo se transmite, Luis, la fuerza entre esto? Bueno, si me permiten, vamos a hacer otro dibujito y vamos a verlo. Estas son las partes del bulón. Cabeza y vástago. Y vástago tiene dos partes, lisa y roscada. El diámetro propio del bulón es el diámetro de la parte lisa. Y el diámetro de la parte roscada es más chica, porque obviamente los filetes de la rosca, o sea, ustedes si ven los filetes de la rosca son así. ¿Sí? Y acá son así. Entonces, este D es más chico que el otro diámetro. ¿Quedó claro? Bueno, entonces, ¿cómo se transmite la fuerza en esto? Bueno, es lo que vamos a ver ahora. Ahora, fíjense, yo voy a dibujar de vuelta la rosca, perdón, la tuerca. Los filetes lo dibujo ahora así para no entrar en ningún problemita, para hacerlo más rápido, más que nada, no entrar en ningún problema. Esta es como es de cabeza hexagonal, uno ve las caras de eso. Y ahora, fíjense, cuando yo estoy tirando con esta fuerza P de la chapa superior hacia la izquierda, yo estoy empujando el bulón, aplicándole al bulón una fuerza que va hacia la izquierda. Por lo tanto, el bulón está recibiendo esta fuerza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué espesor? En este espesor T1. Del otro lado, ¿sí? Esto es lo que sería P. Del otro lado, la chapa de abajo está tirando hacia la derecha, por lo tanto va a estar haciendo una fuerza que va hacia la derecha y se transmite en la altura T2. ¿Sí? Y acá tengo P. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué acá? ¿Sí? Y obviamente, este de acá es el plano de corte. Esto de acá es lo que se conoce como plano de corte, que ya se lo definí antes. Y ahora ustedes me parece que ya van intuyendo por qué definimos lo que se conoce como plano de corte. Entonces, fíjense, si yo justamente provoco un corte en donde está el plano de corte, ¿con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con esto, mira. Me voy a encontrar con la cabeza, por un lado,
la parte del vástago y la sección transversal, donde esto de acá es T1. Entonces, fíjense que en ese T1 yo le estoy aplicando esta fuerza. En ese T1. ¿Cómo hago para que esto esté en equilibrio? ¿Qué le pasa acá en la sección transversal donde está el plano de corte al bulón? ¿Qué les parece? Para que esto esté en equilibrio. Y lo mismo me pasa con el otro, ¿no? Así ya lo vamos viendo. ¿Qué le pasa acá al bulón? ¿Qué les parece? Para que esto esté en equilibrio. ¿Cómo hago para que esto esté en equilibrio y esto también esté en equilibrio? Son diagramas, esto de cuerpo libre, donde uno va cortando las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago esto? Y tiene que aparecer una fuerza igual y contraria. Claro, exactamente. Fíjate que si yo acá tengo P, acá, ¿y dónde me va a aparecer? Me va a aparecer acá, una fuerza P. De tal manera que me equilibre esto, si no, no hay forma. Y lo mismo pasa acá va a aparecer la otra. Y fíjense que estas dos, perdón, acá ponele P y acá le ponemos P. Fíjense que estas dos, por el principio de acción y reacción, son iguales y contrarias, que cuando uno lo une, se terminan anulando. Pero esta fuerza se transmite de esta manera. Fíjense que la chapa, ¿cómo funciona? La chapa 1, que es la de arriba, le transmite esta fuerza P al vástago del bulón. El bulón en el plano de corte le transmite esta fuerza P a la parte de abajo de esta manera, y a su vez se lo transmite a la chapa inferior de esta manera. ¿Se entendió cómo es un poquito el camino de las fuerzas? Y todo esto hace que todo esto esté en equilibrio. Y así es como funciona este bulón. Justamente, si esta fuerza P es muy grande, o más grande que la capacidad que el diámetro del bulón puede tomar, el bulón se me termina rompiendo, o cortando, o deformando mucho. ¿Entendido? Sí, y por eso se dimensiona el diámetro del bulón. ¿Sí? Justamente uno pone un diámetro de un bulón para resistir una fuerza tal como esta, porque si yo lo pongo un bulón muy chiquitito, no me va a aguantar y se me va a terminar rompiendo. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué? Sí, sí. Bien. Entonces, continuamos esto que hoja era 12, 13. Vamos con la 14. Y obviamente, al bulón, ¿qué le pasa? Y el bulón se flexiona como consecuencia de esto. Fíjense que al bulón, en realidad, lo que termina pasando es que tengo la cabeza y al bulón le pasa algo como esto, mira. Como consecuencia, se flexiona como consecuencia, obviamente, de las fuerzas que están trabajando sobre esto. Obviamente esto está agrandado, ¿no? Está mucho más deformado, como consecuencia de que yo tengo esta fuerza acá, y acá tengo esta otra fuerza que actúa sobre esto. Entonces, es obvio que esto hace que se flexione. Y se flexiona como se lo estoy yo dibujando acá. Siendo esto de acá, nuevamente, el plano de corte. ¿Entendido? Bien. Y fíjense que esa carguita P, si yo la divido por el área del bulón, y el área del bulón es pi por diámetro al cuadrado del bulón dividido 4, ¿esto qué me da? Me da la tensión actuante sobre el bulón,
que va a tener que ser menor o igual a la tensión admisible del bulón. Y esta expresión es la expresión que me permite verificar el bulón al corte. ¿Entendido? Y aclaro, siempre y cuando el plano de corte no pase por la zona roscada o de rosca. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Esta es la verificación del bulón al corte. Y con esto, conociendo P, conociendo la tensión admisible del bulón, porque uno elige la calidad del material del bulón, defino o diseño el diámetro propio del bulón. ¿Entendido? Hay otras particularidades que se las cuento la semana que viene. ¿Nos podemos quedar 5 minutos más o los mato a todos? ¿O me matan ustedes a mí? Como una última cosita les quiero dar para cerrar el tema. Dale, dale. ¿Le damos? ¿Le damos para adelante? Dale. Vamos, 5 minutitos y nos vamos. Ahora bien, vuelvo a esta hojita. Fíjense, ¿cómo hago yo para transmitirle esta fuerza P al bulón? Esta fuerza P yo se la transmito ¿por qué? Porque yo estoy tirando de la barra, de la chapa se va corriendo hasta que las paredes del agujero tocan al bulón. Y cuando tocan al bulón, ahí le transmite toda esta fuerza. ¿Entendido? Si no existe ese corrimiento de la chapa, no hay forma de que yo le pueda transmitir la fuerza P de la chapa al bulón. ¿Entendido? Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué pasa? Pasa algo como lo siguiente. Esto es lo que se conoce como aplastamiento. Fíjense, yo tengo el agujero. Me salió bien, el circulito de la mano alzada. Che. Este es el diámetro del agujero. El bulón es más chico. Es algo así. Cuando la chapa se corre, fíjense que las paredes del agujero tocan a las paredes del bulón. ¿Entendido? Entonces, esto es agujero y esto es vástago del bulón. Cuando esto ocurre, así como las paredes de la chapa ejercen una fuerza sobre el vástago del bulón, por el principio de acción y reacción, tercera ley de Newton, ejerce una fuerza sobre las paredes del agujero. Aproximadamente esa distribución es algo así. Que es prácticamente radial. Esta es el bulón, se dice que ejerce una fuerza sobre las paredes del agujero. A esta fuerza se la denomina
aplastamiento de las paredes del agujero. ¿Entendido? ¿Sí? Es como que, fíjense, vamos a hacerlo, a ver, acá tengo una hojita que nos sirve. Fíjense esto. Yo tengo acá el agujero, ¿lo ven? Pongo esto como si fuera un perno o un tornillo. Lo voy a poner al revés, así. Ahí está. A ver si lo alcanzan a ver ahí. Entonces, cuando yo empiezo a estirar, ¿qué es lo que va pasando? Yo voy aplastando, fíjense que al bulón no le pasa nada, pero a las paredes del agujero sí. Lo voy desgarrando hasta que llega un momento en donde el agujero no falla, pero lo que puede fallar es las paredes del agujero. Y al fallar las paredes del agujero me falla la chapa. Y ya la unión deja de existir. Es decir, no solo me puede fallar el bulón, sino que me puede fallar la propia chapa. Entonces, esas dos verificaciones uno las tiene que hacer para que no pase esto de acá, que estoy rompiendo las paredes del agujero. Una de las condiciones es que el agujero no tiene que estar muy cerca de los bordes. ¿Por qué? Porque cuando está muy cerca de los bordes, pasa algo como esto. Vamos a la hoja 15 del día de la fecha. Si yo tengo las paredes del agujero es esta, y el agujero es este de acá, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la zona de desgarramiento es esta de acá, más o menos se va extendiendo a 45 grados, o sea que me queda acá. Ahora, si yo, por el contrario, separo el agujero, lo pongo acá, fíjense que la zona de desgarramiento y de resistencia es mucho más grande, porque el abanico se me abre mucho más. Entonces, las normas establecen que la distancia desde el centro del agujero al borde no puede ser menor que, existe una distancia mínima, y establecen que no puede ser menor que una distancia mínima que establecen los reglamentos. En cada país existen reglamentos que definen eso. La verificación de eso al aplastamiento es una tensión que es normal, porque las tensiones son perpendiculares al espesor. Se las denominan sigma B o sigma de aplastamiento, y están dadas por la carga P dividido. Antes se utilizaba el diámetro del agujero. Digo, antes las normas establecían eso. Hoy en día establecen el diámetro del bulón por el espesor de la chapa a verificar. Y tiene que ser menor o igual a la tensión admisible al aplastamiento de la chapa. ¿Entendido? ¿Y por qué es normal? Por esto que, si ustedes me dan un minutito más, les indico. Esta es la verificación al aplastamiento de la chapa. Por eso este tipo de uniones se los denominan uniones por corte y aplastamiento. De la chapa de unión. ¿Y por qué es una tensión normal? Ya se los digo rápidamente. Por lo siguiente, miren. Voy a hacer un dibujo de la chapa justo donde estoy provocando un corte en la sección del agujero. Entonces, esto vamos a hacerlo así. Esto vamos a hacerlo así. Esto aquí no, pero sí acá. Están actuando sobre todo esto que es el diámetro del agujero.
¿Entendido? Luis, me parece que se trabó porque en el chat pasó lo mismo. ¿Qué pasó? Que ¿Qué no, pasó? que no te escuchamos esto último que dijiste porque se trabó. Bueno, a ver, ahí me escuchan bien, ¿ahora? Sí. Bien. Bueno, no sé hasta dónde llegaron, pero a ver, lo que hice acá fue la chapa de unión y dibujé un corte justo por donde está, por la mitad del agujero. Este es el agujero, este es el espesor de la chapa y este es el diámetro del agujero. Entonces, la tensión que ejerce el bulón, así como antes vimos la fuerza acá, que la chapa ejerce sobre el bulón, ahora estamos viendo esta es la fuerza que el bulón ejerce sobre la chapa. Sobre el espesor de la chapa. ¿Entendido? Esa fuerza que ejerce es justamente, es igual a esta fuerza P, pero ahora por eso me queda una tensión normal, porque es perpendicular a la altura del espesor de la chapa. ¿Entendido? Era eso lo que les quería explicar. Sí, se entendió. Bueno, estas son, como les dije antes, tensiones normales conocidas como tensiones de aplastamiento. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Bueno, con esto terminamos por hoy. Espero que se haya entendido. Trato de subir lo más rápido posible en los videos y en los escaneos. Creo que me queda el escaneo de la clase pasada. Así que voy a tratar de subirlo. Hoy va a serme difícil, pero voy a hacer todo lo posible. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar? Ya sé que se quieren bajar todos y está muy bien y tienen todo su derecho. Pero bueno, ¿alguna duda, chicos? No, yo quería preguntar, pero es algo administrativo. ¿No se sabe la fecha de final todavía? Mira, la fecha final hay que definirlas creo que esta semana, me parece. Así que me parece que la semana que viene ya van a estar para informar. Pero arranca imagino, arranca la primera semana, creo, esa semana del 8. me parece que sí, me parece que sí. Me parece que la semana que viene no hay fecha final, la otra. No, en 2 semanas sería. Exactamente. Y eso es como está indicado en el calendario académico de la facultad, así que es imposible que nos movamos de eso. Perfecto. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si no nos despedimos, chicos, y nos vemos el lunes de la semana que viene en nuestra última clase, en el último capítulo de la serie. Es una serie de 16 capítulos, así que dividido en 2 temporadas, y esperemos que les haya gustado. Que hemos corrido bastante en algunas y les hemos hecho levantar los días feriados bastante. Pero bueno, nos tocó así este cuatrimestre. Bueno, nos despedimos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decirme? No, todo muy claro. Bueno, como siempre, cualquier cosa me escriben o la semana que viene me preguntan sin problema. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Dale, buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, chicos, que tengan linda semana y nos vemos el lunes que viene. En el último capítulo no se pierdan el desenlace que es terrible. Dale. Pásenla bien. Hasta luego. Chao, Buena semana. Chao.